Estamos listos. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a la segunda sesión. La mayoría la iniciamos ayer. Ustedes disculpen el retraso, pero es que tuve un problema técnico para llegar aquí a la oficina, pero todas sus zonas ahorita les voy a decir en qué vamos a tratar. Vamos a repasar una sentencia de un asunto que se presentó en el tribunal derivado de es el caso, es el JDC 880 del 2015. En este juicio, aquí podemos ver en general cuál es la descripción general del asunto. Es un JDS que se llama aquí en el tribunal. ¿No se escucha? No se escucha, ¿verdad? Sí, lo escuchamos, maestro. Ok, gracias. Es el asunto, les decía yo, que se presentó ante el tribunal para controvertir una convocatoria que se presentó en Tamaulipas y eso tiene que ver con la edad del interesado en participar en la designación en este asunto. Se estaba discutiendo la edad de un participante, dado que la edad que vimos al día de ayer es de 30 años, y este señor controvirtió la edad que se prevé en la convocatoria. Él alega que la convocatoria era discriminatoria en su perjuicio porque tenía otras prácticas, otras actividades que había realizado que lo calificaban para tener acceso al cargo que estábamos discutiendo. Además de haber llevado una serie de méritos cívicos y académicos y laborales que lo podían calificar para ocupar el cargo. Aquí están las consideraciones que realizó la Sala Superior en el caso que nos ocupa.
Y aquí están las consideraciones que llevó a cabo la sala para justificar la convocatoria. El actor considera que se le vulneran los principios de igualdad, doctor, digamos como para ir cerrando, sé que es una pregunta compleja, porque es un hombre complejo. Para que no lo conozcan, ¿cómo empezar a entrar a Pablo? ¿Sabes? Sobre todo, no pensar por tanto en la vertiente académica, pensando en la vertiente de explicarse el país, ¿no? Como por dónde empezar a entrar. Él consideró que el requisito de edad era absurdo en su posición para limitar el acceso a este cargo por no tratársele igual que los demás. Entonces, esta inconsistencia de los requisitos de edad para otros cargos públicos de mucho mayor envergadura son planteados en la controversia que estamos discutiendo, que estamos comentando en este momento, y son puestos a consideración de la sala superior para efectos de que no se lleve a cabo esta discriminación en su perjuicio. Tuvimos un problema acá con nos puede recordar el nombre de usted. ¿Tiene alguna opinión respecto de este planteamiento que hace el actor? Casi no se escucha. Pues será un problema de su volumen, yo creo, porque aquí no puedo hacer nada para mejorar el audio.
Pero para las Quisiera saber su opinión del razonamiento que hace tanto el actor como la sala superior respecto del planteamiento que estamos revisando. doctor, pues le agradezco mucho el nombre de la Escuela Judicial Electoral, del Poder Judicial, esta plática sobre un personaje tan importante, tan presente, digo, apenas a 17 años, me queda claro que mentes como la suya pues, se nos quedan. Las reacciones, los trabajos de explicación acerca de la historia de los sujetos de la lucha, de fenómenos que nosotros estamos viendo. ¿Alguna opinión de alguno, por favor? Este viaje de los evangelistas a Europa, ¿no? El barco de la montaña y todo esto, bueno, nos habla de la actualidad, lo que quieres. Le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. ¿Sí? Habría que cascarlo a lo mejor en especies. La conclusión de la sala superior es que los requisitos para aspirar a estos cargos son de base constitucional. Doctor, pues muchas gracias. Con esto concluimos la grabación. Cuando esté ya por programarse, yo le agradezco mucho su interés. Ustedes ven, este es el único juicio que se ha manejado en relación con este principio constitucional. Y eso fue el resultado en la sala superior del análisis de este planteamiento, por lo cual pues, se considera que los principios que veíamos ayer como los requisitos que establecen la base constitucional perduran en la actualidad y no ha sido considerado un elemento de mayor importancia como para llevar a cabo litigios electorales a este respecto. Quería tener por parte de ustedes algún punto para iniciar una conversación del grupo en relación con lo que veíamos ayer y lo que estamos viendo en el día de hoy. José Roberto. Gracias, maestro. El día de ayer estábamos revisando los requisitos constitucionales para, bueno, formar parte del OPLE y las responsabilidades que los consejeros del OPLE tienen, así como sus atribuciones y facultades legales. Nos pidió que platicáramos algún caso en específico para analizarlo en conjunto en el grupo. Y si me lo permitieran, me gustaría traer la atención acerca de lo que sucedió en mi entidad federativa Puebla hace algunos años. Sí. Les platico un poco el contexto. Hace algunos años hubo una elección a gobernador donde resultó ganadora la hoy fallecida Marta Erika Alonso. Sí. Entonces se convocó a una elección extraordinaria. Cabe mencionar que esta elección estuvo, pues,
políticamente muy ríspida. Resulta ganadora ella. Incluso se llevó el asunto hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde por votación dividida le dieron la victoria a ella. Entonces, bueno, fue una situación bastante polarizante. Fallece a los días y se convoca a una elección extraordinaria. Aquí es donde vienen los puntos importantes de los que quiero llamar la atención. En febrero de 2019, el INE hace una asunción total de las elecciones extraordinarias en Puebla, dejando de lado a las OPLES y a la OPLE de Puebla, y organizando la elección de 0 a 100. Sí, completamente. Meses después, esto fue en febrero, y meses después, en agosto, si no me equivoco, el presidente del Instituto Estatal Electoral del OPLE aquí en Puebla renuncia a su cargo después de 4 años de haber asumido esta dirigencia. Entonces, bueno, quería llamar sobre la atención sobre este tema para que lo platicáramos en grupo y saber sus opiniones. Bueno, fue un caso muy interesante y muy polarizante seguramente por la figura de el gobernador que estaba saliendo, digo, el ex gobernador y su esposa, ahora gobernadora en ese momento. Era muy sonado el caso de un crimen de Estado y esas cosas que se habló mucho en los medios, en fin. ¿Y cuál es lo que nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu sensación al respecto? La mía, bueno, yo creo que más allá en estos cursos, en estos diplomados, hemos sido cuidadosos de dar puntos de vista político y no queremos ver arder el mundo, dada la diversidad de opiniones. Yo solamente me limito. Es una sesión académica, entonces siéntete en confianza para poderte expresar. Ok, gracias. Bueno, dado que fue una elección bastante reñida y que, como mencionaba hace rato, la elección la resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues era obvio que existiera una polarización muy amplia y una diversidad de opiniones bastante controvertidas. Lo que sucedió después fue lo que más llamó la atención en materia de desarrollo electoral, porque hacen a un lado al OPLE, hace la asunción total, por lo menos en mi estado. Fue la primera vez dentro de lo que yo recuerdo que haya sucedido. Entonces, pues sí fue una situación bastante controversial. Primero hacen a un lado al OPLE y luego, por situaciones personales, el presidente del OPLE renuncia, cuando se supone que tiene 7 años para ejercer su cargo y solamente ejerció 4. Entonces, bueno, pues sí llama la atención, ¿no? Yo creo que fue una situación, más allá de las consideraciones de carácter político, fue una situación de relevancia tanto estatal como nacional. Sí, de irregularidad, de falta de claridad sobre el asunto y su fondo, ¿no? Hubo bastantes acusaciones, efectivamente. Así es. Entonces, dada la polarización que generó el asunto, en los primeros días del presidente Peña Nieto, además. Andrés Sánchez, ¿tienes algún comentario que hacer sobre esto? Sí, gracias. Buenas tardes a todos los compañeros. Mira, desconozco lo que pasaría allá en Puebla. Yo soy de la Ciudad de México. He estado en diferentes entidades. En cuanto a lo que está diciendo ahí el compañero José Roberto, de la facultad que tiene el INE, hay que recordar que esta facultad fue hecha a partir del cambio del IFE al INE, es decir, en la reforma del 2014. Hay que recordar que anteriormente, ¿no? Los OPLES tenían todas las facultades, es decir, el INE o el IFE en ese entonces no tenía la facultad de atracción como ahorita la tiene. Aquí la pregunta es, ¿realmente esa reforma del IFE al INE benefició o fue retrógrada? Es decir, retrocedimos en la cuestión democrática hacia los OPLES y su autonomía. Y aquí voy a poner en contexto lo que comenta el compañero allá en Puebla.
la reforma electoral 2022-2023 está pues desapareciendo los soples. Bajo pues ahora sí que este escenario, pues sí aplicaría la reforma electoral actual, es decir, pues ¿para qué queremos al OPLE si el INE en cualquier momento, ya sea personal, etcétera, tiene la facultad de asunción total y pues hace a un lado al OPLE? Entonces, habría que valorar, ¿queremos una reforma como la que está planteando ahorita el Ejecutivo o tendríamos que regresar a la reforma del 2007 para darle la autonomía a los OPLES? ¿Es cuánto? Oye, ¿cuál es tu opinión al respecto? En mi opinión, yo creo que hay que darle pues cierta autonomía a los soples, para eso están. Desgraciadamente la reforma 2014 sí tuvo muchos avances, pero en cuanto a los soples, pues los dejó fuera. Hay que recordar que la primera facultad de asunción que hace el INE es en las elecciones de Colima y posteriormente en Aguascalientes, ahí por el 2014-2015. Entonces, ya hemos visto estas atribuciones del INE, fundamentadas o no fundamentadas, o en el caso, por lo que entiendo allá en Puebla, fue algo posiblemente personal. Irónicamente, quien designa a los consejeros de los OPLES son el INE, y el INE le dice, no, OPLE, tú no tienes la facultad para organizar la elección por falta de confianza o lo que sea. Bueno, entonces, ¿para qué el INE nombra a los consejeros del OPLE, no? Sería mi comentario. Muchas gracias. Esas facultades las tiene de todas maneras este organismo, pero son en primera instancia facultades del INE, pero el INE se las transmite al OPLE para que también pueda hacer el llamado del asunto que más le interesa directamente al OPLE. Esta diferencia, pues, ahí mostramos que la diferencia sigue siendo una cuestión de autoridad y el INE tiene la máxima autoridad sobre estos puntos y tiene la facultad de atraer los asuntos igualmente. No sé qué opines tú, José Roberto. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Creo que anda fallando un poco mi Sí, computadora. claro. ¿Me escuchan? Sí, ok. Te escuchamos muy bien. Lo que menciona el compañero Andrés es bastante interesante porque efectivamente tendríamos que ver qué es lo que sucede independientemente. Gracias. ¿Qué es lo que sucede independientemente de las atribuciones legales? ¿Qué es lo que sucede o cuáles son los efectos residuales a partir de la descentralización, desconcentración o todo lo que tenga que ver institucionalmente para organizar algo de tal envergadura? Creo que aquí la mayoría son abogados. Sí. Les platico, yo de formación soy administrador público Yo pienso y que sí. politólogo. Y les voy a Pero no dar importa, mi tú consideración puedes hablar de a lo que partir tú del creas punto de conveniente, ya vista que de nosotros administrador público. Sí, perfecto. Tenemos que ver cuáles son las ventajas y desventajas de esa moda tendenciosa a ese efecto novedoso que se le llama descentralizar en la administración pública. Aunque pareciera que es conveniente en algunos casos, hay que ver cuáles son los efectos que se generan cuando se descentraliza algo, pero no se le dan los recursos suficientes. Entonces, si el poder de decisión es amplio, claro. Sí, claro, gracias, maestro. Antes de decidir o de establecer si la descentralización es conveniente, tendríamos que observar si se le están dando los recursos para que ejerza su autonomía de manera efectiva. Efectivamente,
Sí. A ver, vente un segundo. Edilia, ¿tienes algún comentario? Edilia, ¿podemos esperar a que termine de intervenir Roberto para seguir contigo? Sí, claro, claro. Gracias. Continúa, Roberto, por favor. No, de hecho, esa sería como que mi primera consideración en ese sentido. Hago el resumen. Desde el punto de vista de administración pública, tenemos que revisar y analizar cuál es la conveniencia de descentralizar o desconcentrar al organismo. Y en este caso, para tener una experiencia un poco más factible en ese sentido, tendríamos que ver cuáles son los efectos que se derivan a partir de la descentralización y el cambio. Ese sería, hasta aquí acabo mi intervención, de momento. Perfecto. Ahorita regresamos contigo otra vez. Edilia, pues, ya tu comentario, por favor. Edilia. Edilia Rosalba. Gracias, maestro. Buenos días, compañeras, compañeros. Voy a ser muy breve porque tengo muy mala conectividad. Bueno, respecto a esto, considero, bueno, después de la reforma, como lo comentaban, después de la reforma del 2014, hay 3 figuras que el Instituto Nacional Electoral puede asumir: la asunción, la atracción y la delegación de actividades del INE hacia los OPLES. Entonces, lo que comentaba aquí el compañero respecto a Puebla, pues es ahí donde pone sobre la mesa el INE esa calidad de garante que tiene, que le mandata la propia Constitución para poder organizar elecciones tanto federales como locales y garantizar que se lleven a cabo la transmisión de los poderes de manera pacífica a través de elecciones, ya que la ciudadanía pues no conoce estas figuras, no sabe si fue una atracción, una delegación. O sea, lo que la ciudadanía quiere es que durante la próxima jornada electoral pues se encuentre una boleta, se encuentre en el listado nominal y sea una jornada electoral pacífica y pueda ejercer su derecho al voto. Entonces, para mí es positiva esta figura de atracción total de una elección local, porque el INE está garantizando que esa transmisión de poderes pues se haga de manera pacífica. Y si no estuviera prevista esta figura en la ley, pues ya lo vimos anteriormente quienes hemos estado en el ámbito electoral antes del 2014, pasaban muchas cosas y después de esta reforma pues se han ido, digamos, ha llegado la profesionalización. En unos estados se ha visto más, en otros menos, pero vemos elecciones concurrentes, por ejemplo, en el caso. Te dejamos de escuchar, yo creo. Rosalba, te dejamos de escuchar. Andrés, ¿tienes algún otro comentario que hacernos, por favor, ahorita? Sí, yo creo que fue su mala conexión de la compañía, su internet, o igual y a lo mejor anda pues en la calle y se le cayó ahí su internet. Bueno, tiene razón ahí la compañera, pero yo pues vuelvo a poner ahora sí que el dedo en la llaga, ¿no? Si se da esta facultad, efectivamente son diversas, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, el caso que me acuerdo de Colima, que inclusive un partido político estuvo a punto de perder el registro y gracias a la elección de Colima se le dio o alcanzó el 3% del registro nacional, etcétera. Sí. Ahí es cuando por primera vez el INE hace la facultad de atracción, porque vio que en el OPLE la verdad era un desorden total, por no llamarlo de otra manera, ¿no? Sí. La elección en sí, en general, organizada por el OPLE, solamente tuvo algo muy bueno que agarró ahí el INE, que fue la figura de la casilla única. Hay que recordar que anteriormente teníamos 2 casillas, la local y las federales. A partir de esa elección se aprende mucho, ¿no? Y es cuando se da la figura de la casilla única. Pero, insisto, si va a estar la figura de atracción por alguna circunstancia como
decía el compañero José Roberto, que a lo mejor en Puebla fue algo personal, el INE dice, no, pues es algo personal, yo tengo la facultad de atracción, el OPLE lo dejó de fuera, entonces, ¿para qué tenemos a los OPLES si el INE ya nos está demostrando que puede sustituirlos? ¿No? Puede ser algo controversial. Bueno, yo que ahí el punto tiene que ver con la dimensión del tamaño de los asuntos. En un asunto de una envergadura como la que estábamos hablando ahorita, sí puede el OPLE entrar a gestionar, a resolver el tema en razón de que se encuentra, digamos que a nivel cancha, o sea, tiene contacto directo con la población. Y en casos de otro tamaño, pues sería muy difícil pensar, aunque se podría realizar sin duda, sería muy difícil pensar que todo esto fuera a cargo del INE, ¿me explico? Entonces creo que eso es cuestión de tamaño del asunto. Tenemos aquí también haciendo cola en el micrófono a Ramiro. Gaspar, ¿tienes algo que decirnos, por favor? Quisiera también abonar a lo que dicen los compañeros, que yo creo que la facultad de atracción, pues derivado de la reforma del 2014, pues es positivo en general, ¿no? Yo pienso que siempre habrá un margen de intervención, ¿no? Un margen de presión, creo que eso tiene que ver el contexto político del que se dan esta facultad de atracción. Depende de la presión, ¿no? Desconozco el caso de Puebla, pero por el contexto político, los personajes en su momento, yo creo que tuvo que haber alguna presión política, ¿no? Sin duda existió un componente político muy importante en ese caso, sin duda, pero igualmente me quedo con la sorpresa de que cuál es la razón de que haya funcionado. O sea, hubo un ejercicio de tamaño político muy importante en ese caso. ¿Cuál fue la realidad del asunto, no? Eso me queda siempre para pensar. Luis Andrés, ¿tienes algún comentario? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Abonando a los comentarios de aquí de los compañeros, considero que hay una normatividad en todo. Las opiniones personales, pues sí, podríamos decir, bueno, si son autónomos los OPLES, pero pues hay una normatividad desde el 2014, pues no podemos dejar pasar por hecho. Es tanto como en la Suprema Corte, es el máximo tribunal, entonces él decide, aunque los jueces de distrito o un juez convencional puedan dictar ciertas sentencias, el que va a decidir al final de todo es en la Suprema Corte, que ya es inapelable. Así es como el INE, como autoridad administrativa, nos guste o no, pero hay una ley que los rige independientemente, que lo faculta, efectivamente. Entonces, aunque los soples sean muy independientes, siempre tendrán como un jefe jerárquico al INE, ¿sí? Y sí, todavía arriba, que puedo decir como autoridad jurisdiccional, está el Tribunal Electoral, que ahí se dirime todas las controversias que puedan existir. Es en cuanto. Gracias. Muchas gracias, Luis Andrés. Me parece pues muy práctica y correcta tu participación en este asunto. Ricardo, ¿tienes alguna opinión que vertir, por favor? Sí, gracias. Cuando fue la reforma de 2014, la propuesta original me parecía que era que hubiera un solo instituto que se encargara de las elecciones tanto federales como locales, que fuera el INE. Hubo una controversia y a lo que se llegó fue a respetar el federalismo, que es que cada estado resolviera sus propias elecciones, que es en lo que quedó ahora. Y de hecho, esa me parece que es la mayor relevancia, que se respetó ese federalismo. Entonces, cada estado resuelve sus propias elecciones y de manera excepcional entra el INE, o sea, no es la regla, es la excepción.
entre el INE para desahogar esos procesos electorales, y ciertamente el INE tiene algunas atribuciones que le permiten hacer una homogeneización de todos los sistemas locales para dar cierto estándar de calidad, entre comillas, para todos los sistemas locales. Pero, repito, la regla general es el federalismo y que cada estado resuelva sus propias elecciones. Y en ese sentido, las facultades de atracción y de asunción pues operan solo de manera excepcional y y tienen que estar muy, muy bien justificadas por el INE. No es de que quiera intervenir y tenga Bueno, ahí yo facultad óptima tengo una de hacer. observación que hacer ahí. El INE el tribunal, igual que el INE, puede atraer un asunto y no tiene necesidad de hacer una justificación convincente. No está en la reglamentación hacer eso. Entonces, en este caso, el INE puede llamar al asunto y lo tendrá porque tiene la facultad de hacerlo. No tiene obligación de justificarse. Eso es muy importante tener en cuenta. José Roberto, ¿ibas a decir algo, por favor? Sí, muchas gracias. Quiero señalar o aclarar que más allá de si estamos o no de acuerdo, que ese no era el punto en específico, porque efectivamente la ley existe, ¿no? Y la ley es cambiante de acuerdo a las necesidades. Más allá de que si es correcto o es incorrecto, si es legal o no es legal, sobre de ese movimiento es sobre el que hay que estar concentrado, porque además el maestro hizo una observación muy pertinente. O sea, el Consejo General del INE no está obligado a justificar la asunción total de una elección. Está obligado, si acaso, a hacer una sesión general y por consejo tomar la decisión, ni siquiera argumentar el por qué lo hacen, solamente en sesión de consejo decir, la tomo la elección y lo hago, ¿no? Así es, porque considero que es de alta relevancia y está entre mis facultades y punto, es lo único que tiene que decir. ¿No estás de acuerdo con esto, Ricardo? Bueno, es que el INE, como cualquier autoridad, en sus resoluciones debe fundar, Y motivar. debe justificar como cualquier autoridad. Entonces, me parece que no escapa a esa obligación. Tiene que dar la justificación y dar los argumentos del por qué de por qué justifica esa decisión, y debe dar el fundamento de cómo está facultado para tomar esa decisión. Entonces, insisto, como cualquier otra autoridad, está obligado a fundar y motivar. Entonces, me parece que no escapa, y en esa fundamentación y justificación, pues está obviamente el establecer la necesidad de hacerlo. Entonces, al estar esa obligación, yo creo que sí, perdón que contraría, pero yo creo que sí está obligado y que no en cualquier caso podría hacerlo. Incluso podría ser impugnable esa resolución. Debe justificar y debe motivar, pero acuérdense que estamos en un momento de una prisa, digamos, de una actividad política que no para, y en ese momento alguien tiene que tener la última palabra. No puede entrar en discusiones de gran envergadura para decir, no, fíjate que a mí no me parece, entonces no es correcta tu motivación, en fin. Entiendo lo que dices y lo comparto, pero creo que no es complicado que el instituto pueda determinar y justificar su dicho y su voluntad de hacerlo. No está obligado a hacerlo, tiene la facultad de atracción de asuntos. Y esto con una muy sencilla, pero por supuesto formal explicación y motivación,
lo puede conseguir. ¿Me explicó, Ricardo? Sí, sí, doctor. Perdón. Gracias. María Guadalupe. Andrés. Bueno. En fin. Ya, como ando ahorita en la calle, en lugar de apretar el micrófono, aprender a colgar si quieres. Bueno, pero regresando al tema, es cierto, necesita motivación y fundamentación. Nada más basta en el consejo dar, ahora sí que la explicación de motivos porque hace esta facultad, ¿no? Pero ahora yo voy a la otra facultad que tiene de delegación. Y el INE sí realmente necesita los soples, sobre todo en el tema de fiscalización, porque cuando son elecciones locales hay que recordar que la fiscalización nada más depende del INE, pero el INE tiene la facultad de delegar la fiscalización a los soples, que creo que eso sí puede ayudar mucho, ¿no? Independientemente si puede quitar las elecciones, también creo que ayuda mucho a que los propios soples tengan la fiscalización de las candidaturas. No sé qué opinen al respecto. A ver, si ha oído una opinión de alguno de ustedes. Rosalba. Gracias, maestro. Espero que no se me desconecte. Bueno, muy rápido. Efectivamente, la delegación de algunas actividades la pueden hacer siempre y cuando también la normatividad menciona que el OPLE tenga la capacidad técnica y tenga también los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa actividad. Puede hacer desde la capacitación, o sea, todas las actividades que lleva a cabo por mandato constitucional el INE, pues la pueden hacer, pero siempre y cuando se garantice que se va a llevar a cabo bien esa actividad. Entonces, si es una vía que ya está prevista, pues se puede utilizar, o sea, no se le ve ningún problema, ¿no? Pero siempre y cuando se garantice que se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias a ti. ¿Algún comentario de ustedes que sí quedan aquí en la sesión? Luis Andrés. Sí, creo que entramos en una, polinizamos todo esto y creo que no lo podemos hacer respecto que todo está en un contexto normativo. Entonces, si nos gusta o no nos gusta, exactamente, si nos gusta o no nos gusta, sí podemos dar las opiniones, ¿no? Es muy válido dar opiniones, pero creo que de fondo hay que conocer la reglamentación, el LEGIPE, todas las leyes y desde la Constitución, artículo 41, para, como opinión, es válido, pero lo que está escrito, entonces hay cosas que no nos podrían gustar del plan B, por decirlo. Sí, hay cosas rescatables, pero la mayoría no es rescatable. O sea, sí. No se puede cambiar de esa manera. Entonces, las ideologías políticas no las podemos mezclar dentro de una normativa que es lo mejor que hemos tenido. Esta institución, que es el INE, y el Tribunal Electoral, lo hemos tenido a través de los años. Y ella es perfectible. Hay que irlo perfeccionando, ¿sí? Pero una cosa es lo que yo opine
otra cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que no me gustaría. Mejor Exactamente. entremos de fondo y ver la ley que es, el INE es como si fuera el jefe de los OPLES, le tiene que rendir cuentas de todo, aunque le da autonomía, pero también le exige, a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué haces? A lo igual el tribunal no es jefe del INE, pero también le dice, no, para tu carro, hazlo así, corrígelo. Por eso tenemos esas instancias. Es como si quisiéramos que el INE, para mí diría, no, pues que califique la presidencial. No, ya está establecido que solamente el Tribunal Electoral califica la presidencial. Punto. Entonces, no podemos ir más allá de lo que dice la ley. nos apasiona. Exacto, a mí me apasiona y puedo estar con la oposición o con Morena, pero no, aquí de fondo ya está establecido la normatividad. Entonces, pues adentrémonos, dando opiniones es muy bueno, conocemos las opiniones, pero pues como que nos desgastamos. Si ya hay una normatividad, respetemos esa normatividad, no podemos cambiarlo de la noche a la mañana, al menos que vengan una reforma electoral, pero por lo mientras nos asumimos a la del 2014. Ese es cuanto. Tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Roberto, ¿tienes algún comentario? Sí, gracias. Creo que en realidad lo que estamos haciendo acá es enriquecer desde el punto de vista académico a partir de opiniones fundadas. Yo no lo veo más como un desgaste, sino como un enriquecimiento de carácter académico. Ahora, yo llamé la atención sobre un tema que era, pues digamos, a todas luces político, y ya varios emitieron su opinión acerca de la capacidad de asunción que tiene el INE, que efectivamente se reduce a una o varias opiniones, porque la ley es clara, o sea, podemos opinar que esté bien o esté mal, pero la legislación así lo establece y pues no hay de otra. Si usted me lo permitiera, maestro, me gustaría dar la atención sobre el mismo tema de la capacidad de asunción del INE por encima de los OPLES, pero ahora por otra situación que no es de carácter político. Me gustaría escuchar las opiniones de los compañeros y de usted, maestro, por supuesto, acerca de la aplicación de esa capacidad o del ejercicio de esa capacidad a partir de temas de violencia en una entidad. Y yo creo que ahí cambiaría mucho la opinión de... Vamos adelante. Haz el comentario. Dejamos de escucharte, Luis Roberto. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, gracias. Sí, yo ponía sobre la mesa la discusión en torno al tema de la asunción, que como ya mencioné anteriormente, no es más allá de una opinión, más bien es efectivamente, podemos opinar lo que queramos, pero la ley es muy clara al respecto. Y a pesar de que aquí se virtieron opiniones porque se vio el carácter político de lo que en su momento sucedió en Puebla, me gustaría poner sobre la mesa como tema de debate, como propuesta, si usted lo permite, maestro, que hablemos igual del tema de la asunción o de la capacidad de asunción por parte del INE, pero motivado por una situación, lo que lamentablemente estamos viendo en el país alrededor, que sería la violencia. ¿Cuál es la opinión que les merece a todos ustedes, sobre todo usted, maestro, cuando el INE ejerce esa capacidad de asunción, pero por motivos en los que los OPLES, por situación de violencia, no pudieran ejercer su capacidad de calificación de la elección? ¿Qué opinan sobre ello? Hasta aquí mi comentario. En ese caso me parece que es evidente y perfectamente entendible y factible la actividad que lleva a cabo el INE directamente. ¿Me explico? O sea, no tendría ningún problema en hacerlo. Está fundado, está motivado y es cosa de ponerlo por escrito y se acabó. Pero yo no debería ningún problema en hacerlo cuando existe un tema de violencia en la región, digamos, en la entidad.
Si mañana existe un brote de violencia en el estado de Puebla, que esperemos que no suceda, pues está clarísimo que el INE tendrá la capacidad y la voluntad seguramente de intervenir ahí. Y creo yo estaría de acuerdo con esa intervención, digamos, ¿no? Lo que no puede hacerse es dejarse al control de nadie. No se puede abandonar el tema. En fin, pues eso es los comentarios que hemos podido vertir el día de hoy sobre estos temas, y no perdamos de vista que están en juego ahorita la subsistencia de los OPLES por esta reforma que se pretende hacer, que yo lo dije ayer, pero lo repito ahorita, yo sería de la idea de mantener lo que el pueblo mexicano con mucho trabajo y esfuerzo ha podido conquistar en diferentes posiciones, y no permitir que nos sea arrebatado simplemente sin meter la mano. Decir que hay muchas cosas, muchas empresas, muchas secretarías que pueden llevar a cabo parte de la función, pues es darle demasiado trabajo a otros sin justificación. Decir que es muy caro, pues es un pretexto bastante fútil, diría yo, bastante infantil. Entonces, yo considero que si es un logro del pueblo mexicano, debemos de protegerlo y debemos de tratar de que se subsista. En fin, si hay algún otro tema, me gustaría escucharlo por parte de ustedes. De lo contrario, quisiera agradecerles a todos su presencia, su atención y su participación. Ojalá tuviéramos un escenario más amplio para podernos comunicar en una forma más ágil y poder hablar de estos asuntos para poder hablar y discutir de una manera más profunda de estos temas. De lo contrario, les agradezco mucho su participación y su presencia, y espero que nos veamos pronto en estos mismos micrófonos a la brevedad posible. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, doctor, profe. gracias a Que todos. coman rico. Gracias, maestro. Saludos Adiós. a todos. Gracias, Bye. doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego a todos, gracias.